Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. El texto base, que no me cansaré de repetirlo a usted ni de repetírmelo a mí. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora, en este tiempo, el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y no solamente hay libertad, sino que el Espíritu, que es el Señor, con la palabra y la gloria de Dios, nos está transformando. Espero que hayas tenido una excelente semana, bendecido, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, y que ya estés en este buen día, en este buen amanecer, donde Dios nos permitió la oportunidad todavía de respirar, todavía de levantarnos, todavía de disfrutar de una excelente salud, cosa que muchos hoy ya no abrieron sus ojos, terminaron su carrera, terminaron el peregrinar. La pregunta sería, ¿a dónde ahora será su morada eterna? La tuya y la mía, hermano y hermana, que me estás viendo o lo vas a hacer en el futuro. Nuestra morada, nuestro destino está asegurado si Jesucristo ahora es tu Señor, es tu Dios, es tu Redentor, es aquel en el quien tú has puesto la confianza, porque Él es el que nos lleva a la morada eterna, de regreso a casa, la casa del Padre. Espero que estés disfrutando ya este día con un corazón agradecido. En esta madrugada, al abrir mis ojos, Dios empezó a hacer un recuento a mi vida. El recuento era el momento en el que yo partí de mi casa, de mi lugar natal, hacia esta gran nación, donde vine a conocer el Evangelio, donde vine a darme cuenta que era hija de un padre que yo no conocía, tenía un Dios que no conocía, tenía un hermano, tenía un Señor, tenía un Redentor, tenía a un Rey por Padre. Empieza Dios a hacerme el recuento desde el momento en que abordé el camión, cuando tomé el tren, cuando vine a cruzar esta frontera, desde el momento en el que estuve esperando en el lugar para poder traspasar ese borde de nuestra nación a esta nación tan bendecida. Y empieza Dios a darme un recuento en unos minutos. La persona que nos trajo, el lugar a donde llegué, el trato que nos dieron. Y cuando yo meditaba en toda la bondad de Dios, con mi pequeña de 10 meses de nacida en brazos, le decía: Señor, gracias, gracias porque tu misericordia y ciertamente tus ojos de bondad cuidaron mi camino. Siempre has cuidado mi camino, siempre has sido fiel y seguirás siendo fiel. Cuando meditaba en todas esas bondades de protección y de cuidado, de misericordia de Dios, y oyendo tantas malas noticias, tantos acontecimientos a hombres, mujeres y niños, mujeres embarazadas que cruzan de su nación a este lugar, con más razón mi corazón rebosaba de alegría en un cántico de gratitud. Y le decía: Señor, gracias. Gracias, gracias por tu misericordia, no porque soy mejores que otros, no porque hago cosas mejores que otros, no, simple y sencillamente fue la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y te comparto esto para que tú que estás en tu casa, para que tú en el lugar donde te encuentres, si te encuentras con un teléfono celular, si te encuentras en un carro, si te encuentras sentado en la sala de tu casa, voltea a tu alrededor, mira lo que te rodea y mira si la bondad del Señor
no ha sido manifestada. Mira si Dios no ha sido bueno. ¿Cuántos no tienen lo que tú y yo tenemos? Y no estoy hablando de las cosas materiales. Estoy hablando de la misericordia, de la bondad, de la compasión, del amor, de la gracia, de la protección, de la palabra, las promesas, el Espíritu, todas aquellas buenas dádivas de Dios. Te comparto esto para que examines tu corazón. ¿Cómo está la gratitud en tu corazón hacia Dios? Por su amor, por su misericordia. No porque tú eres bueno, no porque eres mejor que otros, no porque eres inteligente, no porque eres muy sabio, no porque tienes una carrera, sino por la bondad, la misericordia, la gracia, el amor, los ojos de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, hermano y hermana. Que en tu corazón rebose cada día un cántico de gratitud a Dios. No es por el apellido, no es por la familia de la que tú desciendes, no es por lo que tú eras, donde tú vienes, sino es por lo que ahora eres en Cristo. Porque los méritos y los beneficios de Cristo nos han alcanzado y estamos en una buenísima posición por los méritos y los beneficios de Cristo con el Padre, con el Dios creador de todas las cosas, el que formó los cielos y la tierra. Y en este buen día, en este buen amanecer, estoy contenta, vengo contenta a la clase del Espíritu Santo, donde tú y yo estamos siendo recordados. Dios me hacía una observación en este día y me decía: tú no vas a examinar, tú no vas a analizarme a mí, tú solamente vas a recordar lo que yo he dejado escrito. Muchos teólogos quieren examinar a Dios, quieren analizar a Dios. Dios no es una persona, no es algo que se puede analizar, examinar. Dios es algo que cuando tú y yo leemos las Escrituras, este libro que ha sido escrito por el Espíritu Santo, inspirado por Él, y está vivo. Esta palabra, ningún otro libro tiene lo que este tiene: la vida del Dios de dioses, la vida de aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra. El Señor me hacía la observación y me decía: vas a la aula del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo te va a recordar. Y me traía a la memoria una palabra de Eclesiastés: todas las cosas que fueron, serán, y las que son, ya fueron. Tú y yo, hermano y hermana, solamente tenemos que ir a abrir el manual de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Hablaba con una mujer de Dios anoche y ella me hacía un comentario. Hay una modalidad en muchos lugares donde nos congregamos. La modalidad es la ministración. Ir a conocer tu pasado por medio de tus ancestros. ¿Quién era y qué hicieron tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo? Y así irte hasta atrás para que puedas encontrar la medicina para tus males. Yo en este buen día, cuando meditaba en esa reflexión que hablábamos con ella ayer, el Espíritu Santo traía a mi memoria esta palabra. La Escritura dice que Dios ha sido fiel. Hasta 1000 generaciones será fiel. Siempre será fiel en manifestar su amor y su misericordia. Y yo meditaba, mis ancestros, y empiezo a recordar a Adán y a Eva, desobedientes. Porque dice que todas las familias descenderían de Abraham.
Y antes de Abraham fue Adán y Eva. Todos venimos de la descendencia de Adán y Eva. De Abraham. Es una línea de la humanidad que empezó en un punto y ha continuado. Pero tú y yo ahora quiero decirte una buena noticia. Ciertamente nuestros ancestros fueron idólatras. Fueron perversos, fueron inicuos, fueron malvados, hicieron las cosas aborrecibles delante de los ojos del Dios de dioses y del Señor de señores. Pero tu vida y mi vida en Cristo fue redimida de toda la vana manera de vivir que vivieron, que heredamos, que vimos de nuestros padres. Y en esta mañana, antes de llegar, le decía: Señor, ¿cuál es la palabra que tú le vas a dar a tu pueblo, con la cual vas a abrir? Así dice el Señor. Y el Señor me traía a la memoria Hebreos capítulo 1 versículo 3. Y quiero darte la palabra de Dios para continuar, para seguir recorriendo en esta jornada las palabras de nuestro Señor Jesús. El escrito está, la palabra profética más segura, a la cual dijo nuestro hermano Pedro: hacéis bien en atender y en tomarla en tu mano como una lámpara encendida que alumbrará tu camino y no te permitirá tropezar. Si tú y yo tomamos la palabra profética más segura, el escrito está. La palabra del Espíritu Santo, inspirada a 40 escritores en 66 libros, pero todos trazaron una línea exactamente igual. Se traspasó el mensaje. Por eso tú y yo ahora quiero darte la buena noticia. Somos un remanente de nuestros ancestros, de nuestras generaciones, que muchos de ellos determinaron ser rebeldes y desobedientes, pero yo y mi casa, yo y mi descendencia hemos decidido, hemos determinado hacer una descendencia, un remanente de Dios que atiende a su palabra, que obedece su palabra, que confía en su palabra, que le crea su palabra. Esa es mi descendencia, esa es mi generación, esa es la semilla que ahora yo tengo, esa es la vida, la mente, la determinación, el corazón y la intención que yo ahora tengo. ¿Por qué? Porque en Cristo se me ha otorgado toda esa clase de buena bendición. Y como lo hemos venido hablando, ¿por qué yo le diría no a una instrucción del maestro de maestros? ¿Por qué yo rechazaría una palabra dada del profeta de profetas? Yo he determinado atender a su palabra. Yo he determinado obedecer su palabra. Por eso estoy contenta. En mi corazón hay un cántico nuevo. Rebosa de alegría mi corazón. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la compasión de Dios. Porque su palabra dice que aun cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él por su gran amor y compasión nos amó. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso mi vida es diferente. De ahora en adelante mi descendencia es diferente. Porque en Él estoy completa. En Él tengo toda clase de buena provisión. Y esa fue una declaración celestial. Si te he dado a mi Hijo, te he dado lo más preciado, al unigénito del Padre, y con Él juntamente todas las cosas. De nada estoy falta, de nada estoy falta. La palabra gloria, una de las definiciones de la palabra gloria en el hebreo, en el original, es nada falta. Nada está quebrado, todo está completo. Y si nada falta, nada está quebrado, todo está completo. Quiere decir que la perfección
total de Dios, a la cual yo le puedo echar mano, con la cual yo he sido embestida. Meditaba en la palabra de Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. La unción del Santo que mora dentro de mí. La unción del Señor dice que estaba sobre él. Le enseñaba y lo guiaba a darle vista a los ciegos, oído a los sordos, liberar a los cautivos de corazón, sanar a los corazones quebrantados y darle vida a lo que estaba muriendo, y proclamaba el año favorable del Señor, que todavía hay misericordia, que todavía hay provisión de gracia. Es por eso que vengo contenta a estar contigo juntamente, a ser instruida, enseñada, edificada, fortalecida, arraigada, cimentada cada día más en el fundamento de los apóstoles y los profetas, la palabra profética más segura. El escrito está. Y cuando en este día le decía, Señor, la lección es hermosa, el memorial es hermoso, pero ¿cuál es la palabra que tú tienes en este día? Y Dios me traía Hebreos, pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y quiero leerte la traducción hispanoamericana. Dios siempre va a darte una razón y un motivo para estar contento, para estar agradecido. Hebreos capítulo 1, versículo 3, en la Biblia, en la traducción hispanoamericana. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Y por qué te leo esta palabra que Dios me dio para tu vida? Porque meditaba en todos estos días en una palabra que el Espíritu Santo está agitando dentro de mi corazón. Y estoy segura que lo está haciendo alrededor del mundo en muchos hermanos y hermanas. Porque eso dice la palabra del Señor. El remanente, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no es en un punto geográfico. Perdóname, hermano, que te has acogido a una religión que te decepcione y te desanime en este buen día. La iglesia de Cristo no es un punto geográfico. Me gozaba con nuestros hermanos marroquín, los pastores marroquín, cuando hablaban la semana pasada acerca de Juan 17. Podemos hacer muchas cosas. Podemos tener muchos congresos, muchos retiros, muchas actividades de alabanza donde se enriquece a la gente. Porque se están lucrando de un don de Dios. Pero tenía toda la razón cuando él hablaba en Juan 17. El Señor Jesús, antes de partir, antes de culminar su propósito en esta tierra y regresar a su lugar de origen, dijo estas palabras. Juan 17, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? Solamente en dos cosas vamos a manifestar. No es en cómo administramos las cosas de Dios. No es en cuánto servimos, sino es en que nos amamos y somos uno.
Y cuando Dios me daba el pensamiento espiritual con una palabra espiritual, Hebreos capítulo 1, versículo 3, le decía: Señor, necesitamos apegarnos más a tu palabra. Al escrito está. No tanto lo que oigo afuera, porque ahorita hay falsas doctrinas, hay filosofías, hay teologías, hay mandamientos de hombres y preceptos de hombres que la gente escucha. Porque a mí no me parece, a ti tampoco te debe de parecer. Y si tú no piensas como yo, quiere decir que tú no eres y yo sí soy. No nos engañemos a nosotros mismos. El Señor dejó escrito en su palabra: el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman y que son uno. Y cuando nos amamos y somos uno, así como el universo por la palabra de Dios se sostiene en armonía, así tu vida y mi vida, si decimos que somos hijos de Dios, debemos de permanecer. Hay gente que es como la ola de la mar. Hoy viene y mañana se va. Hoy te dice que es tu hermano y mañana se vuelve tu enemigo. Hoy te dice que es tu amigo y mañana se convierte en el traidor, en el que te entrega, en el que por causa de él eres difamado, eres ultrajado, se levantan mentiras, falsos testimonios. Me gozaba en la palabra que el hermano hablaba, porque cuando yo los estaba escuchando, venía a mi memoria Primera de Pedro. Dice: el juicio es necesario que empiece por casa. Un siervo es una persona que es como un esclavo en la casa de un señor. Un súbdito es un servidor de un rey. Y nosotros somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, que antes de obtener el nombre que es sobre todo nombre, dice que Él vino a enseñarnos a servir, no a ser servido. Por eso el Señor una y otra vez le recordaba a sus discípulos: me goza el equilibrio, el balance que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Les enseñaba en la cátedra para hacer lo que Él hacía. Les enseñaba lo que ellos iban a hacer un día con demostración. Pero al mismo tiempo les decía, cuando ellos venían contentos, cuando ellos miraban que al seguir la instrucción del maestro, las cosas funcionaban exactamente como Él les había dicho, había regocijo en el corazón de ellos. Y el Señor Jesús tenía su vaso de agua, su cubeta de agua fría preparada. No te regocijes. Que no sea un mayor regocijo para ti ver que los demonios se sujetan en mi nombre, que los enfermos son sanados, que los leprosos son limpiados. Más regocijaos, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Cuando ellos miraban y ejercían el poder de Dios por el nombre y la autoridad que el Señor les daba, el Señor Jesús siempre tenía una palabra que los equilibraba. Cuando les decía: sed mansos y humildes de corazón como yo, era una demostración con una acción. De la misma manera, tú y yo, ¿cómo conocerán que somos hijos de Dios? Mateo capítulo 5. Vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? Que nos amamos y somos uno. Escuchaba a un siervo de Dios y decía: el que yo no esté de acuerdo con algunas cosas que tú no estás de acuerdo, el que no estemos de acuerdo muchas veces en algunas cosas, no nos debe de dividir.
ni nos debemos de atacar. Mientras el fundamento que yo tengo sea el mismo fundamento que tú tienes en el camino, podremos ponernos de acuerdo. Quizá lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que a mí me han enseñado no es lo que tú has aprendido. Pero si el fundamento, ¿y cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y los profetas y la ley. Si tú lo crees y yo lo creo, lo demás tiene arreglo. Alguien está equivocado. Alguien fue mal enseñado. Alguien fue mal instruido. Pero vayamos a la Escritura. Y la Escritura te va a corregir a ti y me va a corregir a mí. Ahora la pregunta es, cuando la Escritura venga y nos confronte, ¿tú aceptarás tu error? ¿Yo aceptaré mi error? ¿Corregiré mi error? Porque eso dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra de Dios es útil para instruir y para desechar lo que no es verdad, para corregir, para redarguir, para enseñar, para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. Las obras que tú y yo hagamos tienen que ser aprobadas, no por un hombre, no por una mujer, no por mi pensamiento o mi propio entendimiento, por la palabra. Y cuando venía de camino, le decía, Señor, tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza, tu doctrina, tu instrucción, tus normas, tus mandamientos, tu ley, tus pensamientos, es tan vasto que quisiéramos en un vaso de agua tomárnoslo y en un plato de comida comérnoslo. Pero es un proceso. Recuérdate que estamos en una jornada. Cuando estoy leyendo Mateo capítulo 10 y todo el capítulo, empieza el Señor enviando a sus discípulos a que empiecen a poner en práctica la teoría, la enseñanza, lo que han visto y aprendido de Él. Y cuando tú lo lees por completo, el Señor empieza a poner las bases del discipulado verdadero, lo que es seguirle y lo que es servirle. Y cuando estoy leyéndolo todo acompañado de Mateo capítulo 10, Dios trae dos palabras y son las con las cuales quiero compartir contigo en este día. Dos palabras que van acorde con Mateo capítulo 10. Y cuando estoy leyendo las dos palabras que Dios me dio, entendí por qué los discípulos de la iglesia del principio, los seguidores de la iglesia del principio, dejaron todas las cosas pertenecientes a este mundo y determinaron tomar las cosas, vivir, poner en obra, en práctica lo que el Maestro les enseñó. Todas las cosas que Él les enseñó acerca del reino de Dios y la justicia. Y lo vivieron, lo escucharon y lo pusieron por práctica. ¿Por qué? Porque le creyeron, porque confiaron. ¿Tuvieron tribulaciones? Ciertamente. Y son tribulaciones que tú y yo no hemos tenido. Ellos fueron perseguidos, fueron torturados, fueron despedazados, fueron comidos, no necesitaron un cuchillo, los leones los despedazaron, las fieras, las bestias. Cuando meditamos en esta palabra, en la palabra escrita, y el Espíritu Santo te la enseña, verdaderamente volteas para atrás y dices, ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas, hace cuántos siglos se dejó de pregonar el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio que está escrito. El Evangelio que dice en Mateo capítulo 10, por mi causa los van a matar.
por mi causa, por predicar la verdad, por predicar el verdadero evangelio, el hermano entregará al hermano. Son cosas que no nos gusta leer o ya no se leen en los púlpitos. Ahora se tiene a la gente dando vueltas en un desierto. Y escuchaba a un hombre hablar acerca de la esclavitud de Egipto y del desierto. Y mi corazón se enardecía, mi espíritu se enardecía. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto sobre mejores promesas. ¿Por qué a la iglesia de Cristo la quieren tener engañada y encantada con una realidad que no es tu realidad? La Escritura dice en Corintios, todas las cosas que le acontecieron a Israel quedaron como un ejemplo para nosotros. Recuérdate lo que te dije la otra vez, el estándar para ti y para mí se elevó, es más alto. Porque nosotros ya no somos guiados por hombres, somos guiados por el Espíritu. Juan capítulo 14, cuando venga el Espíritu Santo, el regalo del Padre, Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Él mora dentro de nosotros. Tenemos la palabra. Isaías 64 dice que el Espíritu Santo se volvió enemigo de Israel por la constante desobediencia y rebeldía. Tú y yo tenemos algo mejor. Sí, has nacido de nuevo. Sí, verdaderamente has tenido un encuentro, una experiencia con Cristo, con el Señor, como la tuvo Pablo, como la tuvo la samaritana, como la tuvo la adúltera, como la tuvo aquella mujer endemoniada, como la tuvo el gadareno, como la tuvo Zaqueo, como la tuvo Nicodemo, como la tuvieron todos esos ancestros nuestros. Tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Claro, la demanda se elevó, pero en la medida de la gracia sobre nuestra vida, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. En la medida de la gracia, Dios nos ayuda a hacer lo que Él nos pide hacer. Y las palabras que el Señor me daba añadidas a Mateo capítulo 10, lee Mateo capítulo 10 en tu casa. Recuérdate que estamos en una jornada. Dios no lleva prisa. Dios quiere que nosotros continuemos siendo limpios y siendo revestidos. Y el Espíritu Santo es el único que nos limpia. Dice que Él es el responsable de presentarnos sin mancha y sin arruga. Muchas veces en nuestra vestidura hay manchas, hay arrugas, hay cosas que no le agradan a Dios. Hay situaciones con las que todavía estás lidiando. Incredulidad, duda, perplejidad. ¿Por qué? Porque oíste, porque te dijeron, porque tú no puedes, porque tú quisieras. Échale mano a la bendición de Dios. Cuando estaba leyendo las palabras que Dios me daba en este día, primera de Juan capítulo 2, y estoy leyendo lo que dice este versículo y empecé a quebrantarme porque yo no lo había leído o no lo había entendido. Y le decía yo, Dios mío, esto es un banco. Hay millones y millones y millones de provisión de Dios. Si a ti te dieran un banco lleno de millones y millones y millones de dólares, ¿los dejarías ahí o los usarías? Porque cuando estoy leyendo primera de Juan capítulo 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Alguien que se para en medio de un culpable y de un juez.
Y el intercesor suplica compasión y misericordia, piedad. Por supuesto, esta carta, este mensaje es para los hijos de Dios, aquellos que le hemos recibido, aquellos que le hemos aceptado, aquellos que reconocemos la paternidad de Dios, el señorío de Dios, el gobierno de Dios. Y obedecemos y le creemos y confiamos y esperamos. Si tú, amigo y amiga, todavía no te has determinado a dejar que Dios sea tu Señor, sea tu Rey y sea tu Dios, todavía hay esperanza. Él es la única esperanza para el humano en esta tierra, para la vida eterna. Si partes de aquí sin la esperanza que es Jesucristo, ya no tendrás esperanza. Pero todavía la puerta está abierta. Todavía Dios está con su brazo extendido, salvando y rescatando. Espero que tu corazón se quebrante, que tu conciencia sea redarguida por el Espíritu Santo y quebrantado a reconocer la miseria de la vida, de lo que es vivir sin Dios. En adicciones, en problemas, en pleitos, en desánimos, en desalientos, en heridas, en quebrantos, en enfermedades donde no hay doctor ni medicina, porque todas esas cosas son producidas por el pecado. Y lo único que el pecado produce y a donde el pecado lleva es a la muerte. Pero en Cristo hay esperanza y hay vida. Y no solamente para este tiempo, sino hay vida eterna. Dale la oportunidad a Dios. Que tu corazón sea quebrantado, que tu corazón sea redarguido, que tu corazón sea sensible cuando Dios viene con su mensaje. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos prosigamos día con día el arrepentimiento, día con día la humillación. Porque estamos siendo formados, estamos siendo nuevamente creados a la imagen que las tinieblas distorsionaron gracias a los padres, a los ancestros que tuvimos, Adán y Eva. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Todavía estamos en qué vestiré, en qué comeré y qué manejaré y dónde viviré. Avanza, avanza. Hay cosas más importantes. Eso tiene una garantía. Eso tiene una aseguranza mientras estamos en el peregrinar. Él se encarga de proveer todas las cosas. No todo lo que yo quiero, pero todas las cosas que yo necesito. Y muchas veces Dios puede conceder un deseo de tu corazón que vaya conforme a su voluntad, que no te vaya a dañar. Y me gozaba cuando leí esta palabra. Si alguno ha pecado, ante el Padre hay un intercesor, hay uno que está parado a la brecha por nosotros, porque eso dice la palabra en Hebreos, que Él está ahorita, el Señor Jesús está al lado del Padre, con el Padre, intercediendo por nosotros, porque Él experimentó nuestras debilidades, pero sin pecado. Dice a Jesucristo, el justo. Y esto es lo que me llamó la atención, decía yo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los tuyos y los míos, hermana y hermano, sino dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Espero que el Espíritu Santo, deseo que el Espíritu Santo, y sé que el Espíritu Santo será el que abra los ojos del entendimiento, quite toda ceguera, todo espíritu de estupor, sobre todo aquello que Dios quiere añadir, porque este es el banco. Esta es la provisión. Hay un banco, hay una provisión de Dios, hay una mina de Dios
Es la sangre de Cristo que ya pagó por los pecados, no solo nuestros, sino los del mundo. Y el mundo no le está echando mano. ¿Por qué? Porque se está deleitando en la pasión de los ojos, en la pasión de la carne y en la arrogancia, el orgullo, la pasión de esta vida. Esa era la palabra que Dios me daba añadida a Mateo capítulo 10. Y le decía, Señor, gracias, porque aunque muchas veces tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, no hemos leído, pero en la realidad del Espíritu Santo, el precioso consolador, el precioso ayudador, el que redarguye el corazón del hombre sin haber leído, sin haber oído, Él trabaja en el corazón. Dice que Él redarguye nuestro corazón de justicia, de pecado y de juicio y nos atrae a la cruz, nos atrae al sacrificio, nos atrae a la mina, nos atrae al banco celestial de Dios para que le echemos mano a la sangre de Cristo. Y no solamente nos perdona, dice su palabra que Él borra nuestros pecados y se olvida de ellos y nunca más se acuerda. Las tinieblas y muchas personas en las congregaciones son excelentes servidores del enemigo porque le prestan sus miembros a él. Pablo dijo, no prestéis los miembros de vuestro cuerpo para las obras infructuosas de las tinieblas, mas sean prestados para que las obras de Dios sean manifiestas. Muchas personas en las congregaciones son buenos instrumentos de las tinieblas que te quieren recordar tu pasado, que te quieren recordar de dónde vienes y de dónde venías y qué hiciste y qué hacías. Pero Dios no se acuerda. Dios los borró. Nuestro hermano David escribió en el Salmo 32 y 34, bienaventurado, grandemente feliz es el hombre, es el pueblo, es la nación a quien Dios no inculpa de pecado, mas borra sus transgresiones y las perdona. ¿No sería esto una razón, un motivo para que tu corazón rebose de alegría, rebose de gratitud con un cántico nuevo y tu lengua sea como pluma de escribano ligero, escribiendo cantos, salmos, himnos, alabanza por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios? Para mí sí, y yo lo hago. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 1 dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Meditaba en la palabra de Jeremías 31, 33, donde Dios le habla al profeta y le dice, ve y declárale a Israel esta palabra. Viene el tiempo, dice el Señor, donde haré un pacto nuevo. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Mi ley en su mente y mis mandamientos en sus corazones. Les cambiaré el corazón de piedra, ese corazón endurecido que de continuo y de constante se desviaba a la rebelión y a la desobediencia. Y cuando meditaba en esta promesa de Israel, el Espíritu Santo me hablaba, pero la promesa de ustedes es mejor. Claro, Israel tiene un lugar especial en Dios. Y prontamente nosotros veremos la restauración de ese pueblo amado por el Padre. De ese pueblo que, como dice Corintios, si no hubiera sido por su rechazo, nosotros no hubiéramos sido injertados en el buen olivo. Pero, dice nuestro hermano Pablo, no te jactes, no te ensoberbezcas, porque si a las ramas naturales fueron desgajadas, ¿qué será de ti? Que eres un olivo injertado, una rama silvestre injertada. Y cuando leía la palabra, la promesa para ti, para mí, Efesios capítulo 1,
Dice que nosotros estábamos muertos. Israel solo fue rebelde y su corazón estaba duro. A Israel le van a cambiar el corazón, pero tú y yo estábamos muertos, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con el que nos amó, aún en la miseria de nuestra vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Y quiero dejarte con esta palabra de Efesios capítulo 1. Medita en tu corazón y dice su palabra que no fue por obras de justicia para que nadie se ensoberbezca, que no fue por nada, ningún mérito nos ha dado lo que ahora tenemos. Tú que te dices cristiano, tú que te dices discípulo de Jesús, tú que te dices hijo de Dios, empieza a hacer honor a lo que dices que eres. Empieza a honrar a tu Padre Celestial. Empieza a honrar a tu Señor si eres discípulo. Porque ahí mismo dice en Mateo capítulo 10, el discípulo no es mayor que su maestro. El amo no es mayor, el esclavo no es mayor que su Señor. Empieza a examinar tu corazón. ¿Qué has creído? ¿En qué has vivido? ¿En qué te has movido? ¿Y cómo has vivido todo este tiempo que te dices ser lo que dices que tú dices que eres? ¿Eres discípulo? ¿Te pareces a tu maestro? ¿Eres hijo de tu Padre Celestial? ¿Te pareces y haces lo que tu Padre Celestial hace? Porque el Señor Jesús era la imagen exacta y manifestaba la naturaleza del Padre, compasivo, clemente, lleno de gracia, lleno de verdad. Y nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Dios por el ejemplo que el Señor Jesús nos dio y por el Espíritu. Empieza a hacer honor de lo que dices que eres. ¿Eres hijo de Dios? Honra a tu Padre Celestial, obedece. ¿Eres discípulo del Señor Jesús, del Maestro de Maestros? Empieza a manifestar el carácter, el caminar, el hablar, el intencionar, el pensar del Maestro de Maestros. ¿Qué eres? ¿Eres un embajador? Empieza a representar la embajada del cielo, la del reino de Dios y su justicia en esta tierra. Empieza a perdonar como Él te ha perdonado. Empieza a amar como Él te ha amado. No como tú piensas o como tú crees. No con tu amor, porque tu amor hoy es y mañana ya no es. El amor de Dios permanece. Empieza a bendecir cuando te maldicen. Ora por los que te ultrajan. Pídele, Señor, ten misericordia. Empieza a manifestar el carácter y la naturaleza del Dios verdadero, del Padre Celestial, del Señor que es, Él es justo, Él es bueno. Recuérdate que en Hechos 16 les llamaron cristianos porque miraron que accionaban como el Señor Jesús. Me gustaba lo que hablaba el hermano marroquín la semana pasada y decía que muchos han olvidado que son siervos y ahora son servidos. Ciertamente Efesios 4 dice que el Señor, cuando trajo cautiva la cautividad y terminó su obra en las profundidades o a donde fue a predicarle a los espíritus encarcelados, dice que Él dio dones a los hombres, pero los dones son repartidos, son dados y son administrados por el Espíritu Santo. Tú y yo solo somos como un manager o un supervisor, pero el presidente encargado de administrar la riqueza de Dios no eres tú ni soy yo, es el Espíritu Santo.
Y él en Corintios capítulo 12 dice que él, de todo lo que él tiene, él le reparte a quien quiere, como él quiere, para que lo use cuando el Espíritu Santo quiera. No es cuando tú y yo querramos. Todo lo que tú digas que tú eres y todos los llamamientos y los nombramientos que tú digas que Dios te dio, empieza a obrar, a caminar, a actuar, a pensar y a hablar y a intencionar como el maestro de maestros, como el profeta de profetas, como el pastor de pastores. Porque el mayor apóstol no fue Pablo, el mayor apóstol fue el Señor Jesús. El mayor evangelista fue el Señor Jesús. Es una reflexión y es un examen. Por eso me gozaba y le decía, Señor, gracias. Gracias, porque tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera. Te voy a dejar con Efesios capítulo 2. Porque por la fe, esto no procede de ustedes. Voy a dejarte con el 1. Efesios 2:1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Quiero que medites en esta palabra. Pero Dios, versículo 4, Efesios 2:4, que es rico en misericordia, por su gran amor, por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares, en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obras. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, pero tú escoges, porque yo ya he determinado. Yo determino vivir en la gracia. Por gracia sois salvos. La gracia es un regalo que ni tú ni yo merecíamos. La misericordia de Dios es un regalo que nadie puede alcanzar si Dios no lo da. El amor de Dios, todos lo tenemos, porque Él ama su creación. Medita en esta palabra y determina en tu corazón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Cómo quieres seguir viviendo? ¿Y qué quieres seguir creyendo? ¿Quieres seguir creyendo la religión? La religión conduce a la muerte. ¿Quieres vivir en la gracia? La gracia conduce a la vida. Seamos como aquel publicano, no como el fariseo. El fariseo se justificaba por su pensamiento, porque él pensaba que estaba limpio y puro por su manera de vestir. Y se justificaba él mismo con Dios por sus acciones. Pero el publicano se arrodilló, se postró, levantó su mano, inclinó su rostro y solamente le dijo: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí. Echémosle mano a la riqueza de Dios que Él ya nos ha dado. Lee la palabra del Señor. Lee Primera de Juan capítulo 2. Lee Efesios 1:2. Lee Mateo 10. Lee la palabra profética más segura. Y Hebreos 1:3, ella te sostendrá. Espero haya sido bendecido.
y que tengas una excelente semana. Como siempre, en medio de la lucha y de la prueba, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.